por favor. Bueno, Evo Morales pues está preocupado, está claro que está de menor a mucho menor, ¿no? Yo creo que el ciclo de Evo Morales se está viendo ya agotado, él mismo se está viendo ya prácticamente en un escenario muy complicado desde un punto de vista político. Sus sectores se han dividido, ha llegado un momento donde el movimiento al socialismo, creo que muchos no se esperaban seguramente dentro del propio entorno de Evo Morales, dentro del propio gobierno, ¿no? Entonces, creo que Evo Morales ya se lo ve, creo ya vencido, Ramón. Pero consigue que todavía sigamos hablando de él, lo cual... Yo creo que Evo Morales ya ha tenido su etapa histórica en su momento. Creo que Evo Morales dejó de lado esas reivindicaciones de los años, de las décadas de los 90, esa agenda social para lamentablemente distorsionarla, y creo que su militancia, su base social, se ha dado cuenta que Evo Morales ya no persigue consignas, ya no busca esa lucha que, reitero, tenía en la década de los 90 y los 2000, cuando hubo esa ruptura, cuando hubo estos problemas que llevaron a la asunción del gobierno posterior de Evo Morales, ¿no? Creo que esa agenda de lado ha quedado en el pasado. Ahora hay nuevos postulados, hay nuevas necesidades, hay un nuevo escenario político electoral, hay una nueva configuración política, y creo que Evo Morales no ha tenido ni la capacidad de entender esta realidad. Y mucha gente en su entorno tampoco lo está haciendo, y creo que ese va a ser el principio del fin del ciclo de Evo Morales principalmente. No sabemos si del más, pero de Evo Morales creo que sí. Durante su gobierno tenía en el Tribunal Constitucional Plurinacional un brazo jurídico, un brazo armado jurídico, que era el que toleraba y el que validaba todas sus decisiones en muchos casos autoritarias. Ahora ese mismo Tribunal Constitucional se le ha dado la vuelta, es decir, está recibiendo de su propia medicina, Marco Antonio. Así es, Ramón, y recordar a la gente en los anteriores procesos, en el anterior proceso de elección de jueces y magistrados, creo que la oposición tuvo un panorama claro, ¿no? El movimiento político de oposición hizo campaña y recordar a la gente por el voto nulo, y ganó el voto nulo. ¿Por qué? Porque fue una expresión de descontento, no solamente de la población, sino de los actores políticos de oposición, que se veía que esta especie de elección judicial y la preselección en la Cámara de Diputados que se llevó adelante no estaba bien direccionada. Básicamente se tenían ahí de candidatos a magistrados, altos cargos de la función judicial, a gente muy allegada al movimiento al socialismo, técnicos, ex asesores, gente que trabajaba en el gobierno, y por eso la oposición pidió el voto nulo en las anteriores elecciones. De esa época ahora, Ramón, creo que ha cambiado muy poco, pero ¿cuál es el matiz diferente en este proceso de elección judicial? Es que la oposición hoy cree que es necesario hacer un cambio de los actores políticos, o en este caso de los actores del órgano judicial, porque estamos viendo una especie de manoseo, y tú bien lo decías, ahora incluso los mismos actores, como el caso del señor Hurtado, por ejemplo, que entró en la época de Evo Morales, incluso fue este magistrado el que avaló la asunción de Yanine Áñez, si recordarás, Ramón, cuando le convino. Fue este mismo, del 2019. Cuando correcto. le convino, Marco Antonio. Claro, es que son funcionales al que está, claro, son funcionales a quien ejerce el gobierno, eso es. Exactamente, son magistrados que les podríamos llamar barcos veleros, que van donde el viento los lleva, ¿no? Entonces, siendo muy generoso en la metáfora. Es una metáfora muy bonita. Sí. Yo lo pondría de otro modo, pero adelante, Marco Antonio. bueno, Ramón, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Estos magistrados hoy no actúan con un principio de legalidad, justicia, imparcialidad, ni siquiera con un compromiso ético desde la profesión de la abogacía, porque hasta en la universidad, Ramón, te enseñan lo que es ética profesional, y hoy lamentablemente esa ética de estos profesionales en derecho
están vulnerando, y ellos son conscientes que están vulnerando la constitución política del Estado. Tú bien lo decías, hoy se están prestando a intereses de unos y otros. El día de mañana no sabemos si querrán prestarse a los intereses de los que vienen. Y eso no puede seguir así. Necesitamos un órgano judicial independiente, Ramón. ¿Qué? Y eso lamentablemente no se va a poder dar mientras estemos en la situación actual. Si es que vamos a elecciones judiciales, que todavía, cuidado que todavía podríamos no ir a elecciones judiciales. ¿Considera usted que este descreimiento y esta desconfianza y esta incertidumbre que te genera el Poder Judicial y las altas magistraturas de justicia, Marco Antonio, se pueda reflejar en una tendencia, en caso de que vayamos a elecciones judiciales, hacia el voto nulo? Podría ser, Ramón, ¿no? Como te digo, ya hemos experimentado esto, ¿no? Pero aquí hay un tema. Se ha hecho un análisis y creo que todavía hay dentro de los candidatos al órgano judicial, hay gente rescatable, Ramón, y como decimos, habría que analizar. Pero acá, ¿cuál es el problema? Que estos magistrados como Hurtado han cercenado este proceso de elección, inviabilizando en algunas regiones. Es que no tiene sentido. Otras. Si nos vamos a un tema eminentemente electoral, tú, por ley, no puedes ir a unas elecciones fraccionadas. Es imposible. Exactamente, Ramón. Es que la Constitución no te dice eso. Exacto. Además, la Constitución te dice que tienen un periodo de mandato de 6 años. Correcto. En ningún lado te establece que pueden ampliarse o que puede haber una salvedad. No, Ramón. Y además este Tribunal Constitucional está tomando atribuciones ya en otro sentido, ya metiéndose con otro órgano, en este caso el órgano electoral, cuando es la propia Constitución Política del Estado que te establece la separación de poderes. El artículo 12, para ser más preciso, te establece que los órganos electorales deben ser independientes, y el Tribunal Constitucional es parte de un órgano judicial. No lo es todo, no es el que toma la decisión dentro del órgano judicial. Ramón, entonces, estamos aquí viendo, en términos sencillos, un chenco jurídico, definitivamente, Ramón, que primero está generando inseguridad jurídica, además de la inseguridad de los problemas económicos, sociales y políticos que tenemos. Estamos generando una imagen negativa hacia el mundo, porque no hay certidumbre, Ramón, no hay certidumbre de lo que pueda venir a pasar. Hoy, como dices, puede haber elecciones judiciales o no, hay esa susceptibilidad. Y la otra susceptibilidad es incluso si puede haber elecciones nacionales el año 2025 o no, que es lo que la gente hoy está pidiendo, un cambio de timón. Es que por ejemplo, ayer en el manifiesto público ciudadano, en el Anillazo en Santa Cruz, no es lo mismo que un cabildo. Cuidado, hay gente que dice que hay que diferenciar un cabildo convocado por las instituciones cívicas a un movimiento convocado por el Comité Nacional de Defensa de la Democracia. Hay una diferencia sustancial. En ese manifiesto titula, por una nueva Bolivia, se piden elecciones anticipadas. Es decir, se le da un plazo al presidente de reconducir la situación económica o que dé un paso al costado y convoque elecciones. Tú no puedes ir a elecciones anticipadas si no tienes antes unas elecciones judiciales, entiendo yo. Así es, Ramón. Por eso el presidente él mismo se está poniendo la soga al cuello, Ramón, porque viene mes tras mes dando promesas incumplidas. Por ejemplo, Ramón, que ¿Su sonido? ¿El sonido? Recordarás, Ramón, que él, perdón. No, entraba una llamada. Te decía, el presidente en el aniversario de Potosí decía que en 10 días se iba a solucionar el tema del desabastecimiento de combustible, que iban a bajar los precios. Ya han pasado más de 10 días. El transporte en Oruro ya ha tomado una decisión de esperar unos días, 30 días si no me equivoco. En otras regiones la desesperación está entrando, Ramón. Ya no es un tema político de oposición, de oficialismo, o de un partido, de otro partido, de comités cívicos, no, sino ya estamos entrando en un tema de desesperación de la gente por no saber cómo va a conseguir dinero, cómo va a poder trabajar, y esa desesperación le está llevando
a generar movilizaciones. Los sindicatos, las organizaciones sociales, principalmente el transporte, son las que se ven perjudicadas, y obviamente el sector comercial. Y esto puede generar en un problema serio, Ramón, si es que el gobierno no sabe solucionar. Y creo, por lo que estamos viendo y por el proyecto de ley de presupuesto general del Estado, estamos viendo que el gobierno sigue gastando, no está tomando previsiones, por así decirlo, en este presupuesto general del Estado para el 2025, que ha sido muy cuestionado. Entonces, vemos un 2025 muy todavía complicado, Ramón. No, definitivamente, el panorama es estremecedor. Y perdón que sea tan apocalíptico, pero yo no veo una solución a corto plazo cuando tú quieres seguir aumentando el gasto público, y ya se te ha dicho, por activa y por pasiva, ya se le ha dicho al gobierno que ese no es el camino. Pero el gobierno quiere seguir endeudándose y gastando una plata que no tiene. Eso es lo peor. Porque si la tuvieras, te estás gastando un dinero que no tienes, Marco Antonio. Así es, Ramón. Y para remate, en este proyecto de ley del presupuesto general del Estado, algunos analistas económicos ya han dicho de que este proyecto general del Estado implica la reducción de la jubilación, que es algo grave, Ramón, es algo grave. La explicación es porque obviamente ya no tenemos pues los ingresos que teníamos por el gas, por concepto de otros componentes que hacía que puedan sustentar la renta dignidad. Entonces, clara muestra de que estamos yendo para atrás, Ramón, y la población y diferentes sectores se van perjudicados. Reitero, este ya no es un tema político, o que la oposición intenta desestabilizar al gobierno, o el levismo intenta desestabilizar al gobierno, sino es un tema de sentido común, de sobrevivencia de la gente. Ahora es de sobrevivencia. En los bolsillos y en la economía de la familia. Marco Antonio Fuentes es analista y ex asambleísta. Un placer. Gracias por haber estado con nosotros esta hora de la mañana, 10:25. Un abrazo. Y esperemos que este fin de año, por lo menos, muchas familias tengan una aceptable Navidad, pero es bien dudoso, Ramón. Mire, el otro día el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, dijo que somos una economía y una sociedad resilientes. Pero la resiliencia tiene también hay un momento donde dices hasta aquí no más, y creo que ayer Santa Cruz ha dado un primer paso. Santa Cruz ha dicho ayer hasta aquí no más. Un abrazo, Marco Antonio, hasta pronto. Gracias, igualmente, Ramón, un abrazo. Tenemos a esta hora de la mañana un contacto directo con